¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saludos a mi amigo Eric el Rey Castañeda una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda 8. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien, hoy en la historia de México vamos a hablar acerca de el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Nacido en 12 de marzo de 1911 en Ciudad Cerdán, Puebla, y fallecido en la Ciudad de México el 15 de julio de 1979, quien gobierna el país por el periodo de 1964 a 1970. Analizado desde la estructura social, política, económica y cultural del país. La política de Díaz Ordaz consistió en la represión, en la opresión total de toda clase de movimiento social que alterara la paz y la tranquilidad del país. Sí, de hecho, claro, lo cimentó con su frase: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Por lo que con ello prácticamente dio a entender que, que todo aquel movimiento que se suscitara inmediatamente sería reprimido por el uso de la fuerza pública. Por otra parte, otra de sus acciones importantes fue la firma del Tratado de Tlatelolco, en la cual se tenía permitido el uso de armas nucleares, lo cual sin duda alguna desató un descontento social total y absoluto. Fue sin duda alguna causó este descontento, al mismo tiempo que ya venía esta generación emergente que prácticamente buscaba desenmascarar a este modelo retrógrado que prácticamente, lejos de beneficiar al país, más lo estaba perjudicando. En cuestión económica, creó el modelo de desarrollo estabilizador que de una u otra manera logró estabilizar, valga la redundancia, la economía del país. Pero lo que, lo que no sucedía era que continuaba con la misma desigualdad. Los sueldos seguían siendo totalmente bajos. ¿Sí? El desempleo seguía creciendo. ¿Sí? Por ello, se desvanecía esa imagen que se creó desde el gobierno de Cárdenas hasta este que estamos mencionando de Díaz Ordaz, que es el de El Milagro Mexicano, que de hecho un movimiento emergente se encargaría de exhibirlo y desenmascararlo. ¿Sí? Es por ello que, más que todo, más que hablar del gobierno de Díaz Ordaz, vamos a hablar justamente de lo que prácticamente marcó de por vida su gobierno en los anales de la historia, como lo es su acción tomada en el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil del 2 de octubre, en el cual ya había varios antecedentes de manifestaciones estudiantiles. Todo empezó con un pequeño tocho de fútbol americano que se dio en una plaza, en el cual terminó en una riña y fue reprimido por el ejército, y posteriormente serían encarcelados todos los que participaron en esa riña, y posteriormente comenzó una serie de manifestaciones en las cuales exigían el retiro del ejército de las instalaciones de la vocacional. Entonces ahí empezó una serie de manifestaciones. Empezó la manifestación del silencio, como una forma de repudiarle al gobierno su manera de actuar en contra de la comunidad estudiantil, que solamente buscaba hacerse escuchar, buscaba manifestarse, y más que todo en una generación emergente en contra de una generación retrógrada que prácticamente estaba mal gobernando el país. Entonces en ese sentido es importante destacar que fue la lucha de una generación joven, sin duda alguna la mejor de todos los tiempos, absolutamente nada que ver con la actual, por cierto, que sin duda alguna
se rebela contra una generación retrógrada, acostumbrada a reprimir a todo aquel que se rebelara en contra de sus voluntades, en contra de sus deseos. Mientras que esta nueva generación, una generación de jóvenes reflexivos, críticos y analíticos que fueron tachados severamente de terroristas, de comunistas, de salvajes, siendo que se trataba de una generación que despertó, que prácticamente alzó la voz en pro de los oprimidos, en pro de los desvalidos por este mal gobierno. Esta generación que estaba exhibiendo más que todo el mal gobierno de ese entonces del PRI. Y es en particular punto de vista lo que puedo decirlo en realidad la cuarta transformación, ¿sí? Esta actual sería la quinta más bien. Así es que haciendo en este caso una posible corrección histórica. Entonces destacando la acción voraz de Díaz Ordaz en el movimiento de 1968, que ordena la represión de esa manifestación en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco la tarde del 2 de octubre de 1968. Ordena el envío de helicópteros, de tanques, e incluso el llamado Batallón Olimpia, que inmediatamente arrasa con toda esa comunidad estudiantil, a la cual da como resultado miles de muertos, desaparecidos, detenidos, o sea, una masacre total y absoluta cometida por el represor gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el cual fue sin duda alguna un acto atroz, pero quedó entonces el precedente de una generación que despertó, de una generación que alzó la voz, una generación reflexiva, crítica y analítica, que desgraciadamente fue callada por la vía de la violencia, por la vía de las balas. Sin duda alguna, impulsada por los ideales, de hecho, de la Revolución Cubana, ocurrida en 1959 por Castro, de la cual hablaremos en Historia Universal, por cierto. Fue entonces el acto verdaderamente cruel y despiadado de Díaz Ordaz hacia esa comunidad. Una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas fue disuelta por la vía de la violencia, causando una masacre total y absoluta. ¿Y qué pasó? Los medios no dijeron nada. Fue un día soleado. Se observaba entonces que el gobierno y los medios estaban coludidos. Y había ese pacto de no mencionar absolutamente nada de eso. No era ningún día soleado, era un día de luto nacional, porque México había sido severamente ultrajado y masacrado en Tlatelolco, esa amarga tarde del 2 de octubre de 1968. 2 de octubre no se olvida. Y eso es todo. Saludos. La trova es vida. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.